Victoria de Valencia Basket 8-6-7-9 en el día del homenaje a Sam Van Rossum. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al canal de 1-2-3 Valencia. Hablamos de baloncesto, lo hacemos con la videocrónica del partido entre Valencia Basket y Gran Canaria. Un partido en el que una vez más los taronjas salieron sobaos, dormidos, sin intensidad, flojos. Y esto provocó un grandísimo parcial del equipo gran canario. Como dijo Pedro Martínez en sala de prensa, no porque salgamos dormidos al principio, el partido va a ser una mierda. Lo que interesa es el final. No fue literal esto, pero básicamente algunas de las palabras sí que tienen esa literalidad. La esencia es esa. No por salir mal, el equipo va a ir peor al final. Ahora bien, yo matizo. Si sales mal al principio, vas a tener que remar el doble para ganar el partido, así que mejor no salgas mal. Y yo creo que eso es una de las cosas que se están buscando mejorar. Lo que pasa es que últimamente no se está acertando, y ya entro directamente en harina de lo que fue la crónica del partido, no se está acertando con los quintetos. En el partido de este sábado vimos cómo Pedro Martínez descarta a Sergio de la Rea, mete otra vez en rotación a Chris Jones para intentar dotarle de ritmo a uno de los bases más importantes de la competición de cara a esta parte final. Recordar que, bueno, iba a decir que quedan 4 partidos, pero quitando el de la jornada 31, ahora le restan a Valencia Basket 3 partidos y luego pues buscar entrar entre los cabezas de serie de playoff. Valencia es equipo de playoff sin ningún problema y tiene que meter a Chris Jones para estos playoffs para poder intentar hacer cosas importantes en la fase final, en la postemporada en Valencia Basket. Por eso sacó de la rotación a Sergio de la Rea. Evidentemente, Chris Jones estaba sin confianza. La primera parte de Chris Jones fue catastrófica. Catastrófica en el sentido de que estaba sin confianza, fallaba tiros, perdía balones, le robaban con facilidad. Además, saltaba con la pierna de seguridad, con la que no tiene tocada. Esto le hacía estar más desequilibrado los lanzamientos. Si os fijáis en el partido, veis algún resumen, veréis cómo sus tiros en la primera parte son totalmente distintos a la segunda. Cuando mete el primero, en la segunda, el primer triple, empieza a mejorar en confianza. Es un jugador que necesita mucho de eso, de la confianza, Chris Jones, y por eso, pues bueno, es importante. Pedro consideró que era importante sumarlo ya directamente a la rotación. Pues bueno, esa fue una de las claves del partido. Hay otras, y sobre todo hay una que marcará a todo el mundo en fosforito, porque es evidente que lo fue, y fue el partidazo de Branko Badio. Luego me detendré a hablar de Branko Badio, porque para mí es ese jugador de extremos. Es un jugador que se arriesga muchísimo, es un jugador con muchísima personalidad, es un caballo desbocado. Y esto hay veces que es muy bueno, como en el partido contra Gran Canaria, y hay veces que es muy malo, como en otros partidos que hemos visto. Por eso es difícil saber cómo manejar la situación de decir, bueno, este jugador es un jugador para hacer cosas más importantes o es un jugador que se va a quedar en esa clase media. Es la duda que tengo y deben ser pues los técnicos y los expertos quienes acaben de valorarlo, porque ellos lo conocen en el trabajo del día a día. Y por lo que vemos y por lo que notamos, al parecer el trabajo del día a día es tan positivo que los técnicos valoran muchísimo a Branko Badio. Digo, voy a valorarlo un poquito más extensamente conforme avance la videocrónica, pero todavía no hemos empezado y ya hemos esbozado 2 nombres, Chris Jones y Branko Badio. Bueno, como digo, el partido salió bastante chungo, decía el quinteto, con Jones, Montero, Puerto, Pradilla y Nate Rivers. Está teniendo muchísimos problemas Nate Rivers últimamente en la defensa. Ayer no fue menos. En ataque está muy bien, por qué no decirlo, con muchísima confianza. Aunque sí es cierto pues, que está buscando finalizar con algunos tiros flotantes en lugar de con mates, pero se le ve con confianza en ataque para seguir intentándolo. Pero en defensa bastante chungo. El equipo, ya digo que encajó un parcial bastante complejo. De hecho,
con 8-20 en el marcador, pedía tiempo muerto Pedro Martínez para intentar ajustar cosas. El equipo mejoraba en el juego interior, la defensa interior con Sestina y con Costello para dejar la ventaja de Gran Canaria en un 17-27. Pero ya eran esos 10 puntos que remar. Está claro que en el baloncesto moderno los 10 puntos son menos que hace unos años donde, iba a decir apenas se lanzaban triples, pero tampoco es correcto, donde se lanzaban menos triples que en la actualidad y donde se jugaba a posesiones un poquito más largas. Pero siguen siendo 10 puntos, siguen siendo mínimo 4 jugadas. Así que empezar el partido con 4 jugadas de desventaja, pues es una cosa que hay que pulir. Y desgraciadamente a Valencia Basket, o para Valencia Basket, le está sucediendo muy a menudo. El segundo cuarto, Pedro Martínez empezó a buscar cosas diferentes, buscó jugar y lo hizo durante varios tramos del partido con muchos pequeños. Entró con un quinteto formado por Montero, Xavi López Aróstegui, Badio, Semi y Amida Braima, también un quinteto bastante peculiar, donde Semi jugó al 4, pocos minutos de Semi, no volvió a jugar más que en este segundo cuarto y luego estuvo durante todo el partido en la bicicleta para no enfriarse. Por lo tanto, entendemos que no tenía problemas físicos para no volver a jugar y fue pues el propio Pedro Martínez quien optó por no meter a Semi Ojeleye más minutos en la rotación. Es peculiar la temporada de Semi Ojeleye, peculiar y preocupante. 2 P's en la temporada de Semi Ojeleye. Y como digo, también está teniendo muchos claros oscuros. Y la verdad es que los oscuros son muy oscuros. No son grises, son oscuros. Los claros, que eran muy luminosos al principio de temporada, han desaparecido completamente. Valencia jugaba mucho al extra pass para intentar encontrar el hueco en la defensa. Es una de las cosas que hemos visto que tocó ayer Valencia Basket para intentar atacar la defensa de Gran Canaria, abusando a lo mejor del extra pass, no sé si porque faltaba confianza o no, pero ese movimiento y esa intensidad en ataque también provocó que durante el partido Valencia Basket ganara en las segundas opciones y en el rebote ofensivo. Estamos hablando de que en rebote ofensivo Valencia capturó 16, tuvo 16 segundas opciones y en algunos casos, en algunos ataques fue hasta tercera opción por tan solo 5 de Gran Canaria, por lo que se hizo bien la tarea de cerrar el rebote pese a que se jugó durante muchos minutos con 3-4 jugadores pequeños. Montero estaba siendo el que llevaba las operaciones en ataque en Valencia Basket, de hecho fue el segundo máximo anotador del partido para los Taronja, estaba asumiendo esa responsabilidad ante un equipo que le costaba muchísimo anotar. Sufre Valencia mucho ante el BC, lo ha hecho históricamente, aunque esta temporada estamos viendo una tercera juventud de Andrew Albisi, el jugador francés, por lo menos en los partidos que le hemos visto contra Valencia Basket, nos ha causado una muy buena sensación. Quizás ayer fue el peor de los 3, pero lleva un temporadón Andrew Albisi en Gran Canaria, como digo, una nueva juventud. Montero tiene una particularidad, creo que nunca la hemos dicho en las videocrónicas, y yo creo que está bien destacarla, la del jugador dominicano, y es ese salto vertical. Porque lo vemos en muchas ocasiones cuando finaliza jugada un pívot que está debajo del aro y él mismo palmea el balón. Un tío de 1,80 m y poco pegando ese salto vertical, ese brinco, además, simplemente con un impulso vertical, no ni siquiera es en carrera y logrando palmear balones, sacando la mano por encima del aro, me parece espectacular. Ayer se lo vimos hacer en 2 ocasiones. La tercera falta personal de Matt Costello también al final del segundo cuarto, al borde del descanso con el 35-46 en el marcador, también condicionó en parte la rotación de Valencia Basket y sobre todo lo que condicionó fue el 2 de 22 en lanzamientos desde más allá del arco. La cosa mejoró en la segunda parte con un 6 de 14, pero ese 2 de 22 daba a indicar que Valencia tenía uno de esos días en el que el lanzamiento desde fuera no es la habilidad principal del equipo. 37-48 fue el marcador en el descanso. 48 puntos encajados. Otra vez muchos puntos encajados. Aunque todo esto en la segunda parte iba a cambiar. La mentalidad defensiva del equipo Taronja era diferente. La intensidad fue distinta. Y el quinteto también fue distinto en el arranque del tercer acto. Apareció un jugador invisible
como es Xavi López Aróstegui, no está teniendo toda la influencia que tuvo en el primer tramo de la temporada, completando muy buenos partidos, liderando al equipo en Eurocup, y ahora está siendo el Xavi López Aróstegui de la selección española, que el entrenador confía en él, sale minutos importantes y consigue ayudar al equipo en ajustes defensivos. Hablábamos en algún partido que quizás Xavi López Aróstegui debía haber jugado minutos finales en lugar de un Branco Badio más desatado. Necesitaba un poquito más de la experiencia de Xavi López Aróstegui. Ayer Pedro le dio otra vuelta de tuerca a esta situación que os estoy comentando y colocó a Xavi López Aróstegui y a Branco Badio muchos minutos juntos. Esto le vino bien al equipo, que empezó a generar una remontada en este tercer cuarto con parciales continuos, pese a que no arrancó del todo bien, con Branco Badio desatado, anotando esos triples con esa particular forma de lanzar que tiene el jugador de Valencia Basket. Con uno de esos triples el partido se ponía 50-53 y tenía que pedir tiempo muerto Gran Canaria. Sestina cerraba un parcial de 10-0 para poner la igualada a 53. Matt Costello sumaba un 2+1. Luego había una técnica a Brusino por protestar que ayudaba a obtener la primera ventaja para Valencia Basket, el 64-57, con un triple de un Chris Jones que empezaba a ser Chris Jones. Justo yo creo que fue después de esa jugada cuando vimos la mejor versión de un Chris Jones que estaba siendo muy gris, con pérdidas de balón estúpidas, con poca energía, con poca confianza, pero conforme fue cogiendo esa confianza, fue cogiendo el ritmo, lo dijo además Pedro Martínez en sala de prensa, el jugador fue mejorando la cara. Y Chris Jones vimos una mejor versión en el tercer y en el último cuarto del partido. Esto lo notó mucho el equipo, con una mayor estabilidad y con un Jan Montero que podía relajarse las labores de creación para ofrecer esos espacios que suele generar con sus penetraciones y con su movilidad y también con el tiro. Además, con un Branco Badio completamente desatado, Valencia Basket tuvo el combo perfecto para poder conseguir la victoria. El carácter de Josep Puerto, que también está saliendo a cuentagotas, pero por lo menos en esa posición de 3, que ya no está siendo tan importante en Valencia Basket, aparecía en el arranque del último cuarto. Valencia seguía con el extra pass, seguía con el rebote ofensivo, que yo creo que fueron dos de las claves del ataque de Valencia en el partido contra Gran Canaria. Chris Jones apretaba cuando más calentaba el sol. También Branco Badio, que fue el detonante de la última ventaja de Valencia Basket y fue definitivo para que el partido acabara en 86-79. Os lo decía al principio, me parece la sensación que me da Branco Badio es esa, es de un jugador joven, un jugador que tiene que llegar todavía a alcanzar su madurez deportiva. Porque si es capaz de hacer exhibiciones como las de ayer, debería de ser capaz de hacer muchas más cosas. Además, tiene la confianza del entrenador. Por lo tanto, debería de ser más regular en su juego, apostar por un Branco Badio que además que tiene un buen manejo de balón, siempre lo destacamos, pero que pudiera hacer otro tipo de cosas. Tiene la confianza del entrenador, tiene la juventud, tiene la energía, además tiene una confianza en sí mismo. Yo creo que son 4 características muy importantes para por lo menos poder ser un poquito más regular que lo que está siendo esta temporada en Valencia Basket, y es una cosa que deberíamos valorar. Y en el caso de Chris Jones, lo que os estaba comentando, la versión de Chris Jones positiva, o la que tiene que ser la versión de un Chris Jones que eleve a Valencia Basket, es la de la segunda parte. Sin muchos alardes, sin hacer un partido extraordinario, marcó la calidad con esos pases interiores que le caracterizan, yendo a jugarle al base en el poste bajo, anotando tiros de 3 con personalidad. Esos momentos de Chris Jones son importantes y son los que debe tener un base de un equipo como Valencia Basket. No lo vimos en la primera parte, sí en la segunda parte veremos si lo puede hacer con más regularidad. Ahora nos estamos acercando al tiempo del playoff, donde más calienta el sol, y entonces es cuando Valencia necesita tener a un Chris Jones a buen nivel. ¿Qué os parece la crónica del partido? ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo sentisteis? Déjamelo en los comentarios, y si quieres también comentamos cómo fue la despedida de Sam Van Rossum. Muy emocionante, muy divertido, con ese toque de humor que siempre le daba al jugador belga, a sus comparecencias ante los medios, a sus contactos con la afición. Un tío divertidísimo que ayer pues esbozó
sonrisas y lágrimas en no su despedida, ya se retiró, pero sí que en la retirada de su camiseta, el dorsal número 9, que ya nunca más portará un jugador de Valencia Basket masculino. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por apoyar al canal a través de los me gustas, por seguir comentando el vídeo y también por las suscripciones, que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a seguir avanzando y a seguir creciendo. Como digo, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho baloncesto. Adiós.